Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro podcast, Hablando Claro. Hoy estaremos hablando un tema que nos afecta a diario, que parece complicado, pero no lo es. Yo, Yami, profesora de Educación Diferencial. Y yo soy Noel, profesor y apasionado por la política. Hoy vamos a hablar del consentimiento, una palabra que parece simple, pero que es la base de relaciones sanas en todos los ámbitos de la vida. Y Noel, para empezar, ¿cómo describirías la palabra consentimiento en tus palabras? Para mí es un sí, claro, evidente, libre, informado y irreversible. La palabra consentimiento deriva del consenso, que implica un acuerdo mutuo, garantizando así la igualdad entre las partes. El silencio, no responder, estar indeciso, no es consentir. Me encanta la analogía que dijiste, pero en la realidad hay muchos mitos en la relación sobre que el consentimiento es implícito. ¿Qué crees de eso? Exactamente, y ese mito tiene raíces históricas profundas. La filósofa Carol Pateman explica que históricamente a las mujeres siempre se les consideraba incapaces de dar consentimiento pleno, pero al mismo tiempo siempre se asumió que consentían. Es una contradicción que aún pesa, imagínate. Pensaban de una forma, pero se les obligaba casi que genéricamente en ese pensamiento que supuestamente tenían. Totalmente. Por eso la filósofa Judith Butler va más allá, diciendo que el consentimiento no es un contrato simple, sino que es algo más exploratorio, acordar en dejarse llevar bajo ciertas condiciones. Implica reconocer que hay riesgo y también hay vulnerabilidad, pero también una comunicación constante es súper importante en el consentimiento. Por cierto, Noel, ¿qué pasa con el no? ¿Por qué nos cuesta a veces tanto aceptarlo en la sociedad, en las relaciones? Porque nos educaron a ser amables, a ser complacientes. Es una educación histórica. Además no nos gusta quedar mal ante el otro. Entonces a veces la persona, de hecho a nivel histórico el sacrificio se usa como algo positivo. Entonces la persona en una relación a veces siente que debe sacrificarse por la relación o sacrificarse por el otro. Y no está bien. No está bien porque un no significa que tú no quieres seguir así. Un no significa que no estás cómoda con la relación. Sin embargo, y esto va incluso de parte a parte, a veces en ese sacrificio nos sentimos en la obligación de aceptar, no diciendo no. A todo esto del consentimiento interpersonal me hace pensar en la política, y si en las relaciones personales sin consentimiento ya hay abuso, ¿qué pasa en la política si no hay consentimiento? Mira, interesante esa analogía, esa conexión que haces. Decía John Locke, el filósofo, que había un consentimiento, o mejor dicho, que el consentimiento es la única base legítima de cualquier gobierno. John Locke partía de una pregunta: si somos libres por naturaleza, ¿por qué nos someteríamos a un poder político? ¿Por qué el ser humano, que es libre, termina aceptando que sea gobernado o que sea obligado en ciertas medidas? Si nos vamos un poquito a tratar de entender a Thomas Hobbes, el otro gran filósofo, Thomas Hobbes decía que el hombre era malo por naturaleza y que como era malo por naturaleza, pues vivía en una constante lucha, una constante batalla uno contra otro. Que para que cesara esa batalla, esa lucha, esa guerra constante del hombre contra el hombre, había que crear una especie de estado. Le ponía el libro Leviatán, él hablaba sobre eso, algo que estuviera superior a esa batalla en los barcos que había en la antigüedad, hace varios siglos atrás, y que ese estado que se creaba mantenía al margen o mantenía abajo a esos pueblos o a esos hombres que se querían levantar. Entonces, claro, un estado tenía presencia militar, tenía soldados, tenía espías, y eso garantizaba que el pueblo estuviera sometido y no viviera en una constante batalla. También hablamos de John Locke sobre que el hombre es libre por naturaleza, hablamos de Thomas Hobbes, de que el hombre es malo por naturaleza, pero no podemos olvidarnos de Jean-Jacques Rousseau, que Jean-Jacques Rousseau decía que el hombre es bueno por naturaleza, y que Thomas Hobbes se equivocaba, y que el ser humano, al ser bueno por naturaleza, no vivía en un enfrentamiento, no vivía en una guerra, sino que el ambiente, es decir, lo que lo rodeaba era lo que lo hacía malo. El ser humano nace bueno, pero al vivir en un entorno quizás difícil, violento, asimilaba ese entorno y se volvía en respuesta o reacción a ese entorno. Entonces, como Jean-Jacques Rousseau tenía esta idea de que el bueno por naturaleza y que el ser humano siempre va a buscar la convivencia, él dice que hacemos un pacto, lo que él llamó el contrato social. Y ese contrato social es lo que hoy conocemos como las constituciones, los reglamentos, las leyes, donde el ser humano, en la búsqueda de esa convivencia, de esa armonía en sociedad, crean un pacto social
que como acabo de decir, es una especie de constitución donde todos se ponen de acuerdo a cumplir esas normas. Por eso, cuando la gente se cansa de las normas, se cansa de esos pactos, se hace una renovación. Por eso es que las constituciones en el mundo deberían tener esa pequeña letrica que diga que permite la renovación o una reconstitución de las leyes, y bueno, se van una nueva, se hace una constituyente, se buscan asambleístas, lo que se intentó hacer hace unos meses atrás, donde se hicieron 2 propuestas constituyentes y sin embargo los pueblos o el pueblo no estuvo de acuerdo con ninguna de las 2 constituyentes. Entonces el pueblo decidió quedarse con el contrato social que tenían desde antes. No hubo acuerdo para crear los nuevos pactos o los nuevos contratos sociales. Justamente, como dice también Carol Bateman en su libro El contrato sexual, critica que ese pacto social originalmente se excluyó a las mujeres. Nuestro sí político ni siquiera fue preguntado. En cierto modo, en ese tiempo fue negado. Por eso hoy necesitamos mecanismos más genuinos de consentimiento político. Como dije hace un rato, las consultas populares, estas cosas que fueron las constituyentes, los presupuestos participativos, donde la ciudadanía asiste y van aprobando los presupuestos de acuerdo a si quieren como prioridad una cancha o una calle, un puesto de algo o aquello. Eso es parte de eso que evita que los pueblos se vayan en rebelión contra los estados. Si hay un estado que influencia o solicita la participación de los ciudadanos, ese estado va a utilizar la presión social y va a hacer que se vaya. Pero si el estado no pregunta, la gente va por un lado y el estado por otro, es decir, las personas tienen un problema de inseguridad y el estado está pintando calles, entonces no hay una conexión entre el gobernante y las personas, y allí es donde se revela. Por ejemplo, Locke añade un concepto clave en todo esto. Locke dice: el gobierno tiene un poder fiduciario, le damos nuestro poder en confianza, no para siempre. Karl Popper, el último gran filósofo austríaco, decía que las elecciones son justamente el momento en que los pueblos juzgan a su gobernante. Las personas no escogen al gobernante un día antes o 3 días antes. Ya las personas saben, de acuerdo a cómo fueron gobernados, si van a votar o no van a votar por ese gobernante. Si les parece que el gobernante lo hizo bien, ellos hacen un juicio de valor y deciden: voy a votar por este gobernante porque lo hizo bien. Es un juicio que se hace. Cada elección es un juicio que los pueblos o los ciudadanos le hacen a su gobernante. Y eso permite, como dije anteriormente, eso permite que baje la presión. Si no hay elecciones en un país, en una ciudad, en un estado, la presión se mantiene con fuerza y va a terminar en un golpe de estado, en una rebelión, en cualquier cosa de manera violenta, porque los seres humanos, pudiéramos recordar a Thomas Hobbes, tenemos una violencia por naturaleza, aunque Rousseau diga que no, en cierta forma, cuando nos presionan, cuando nosotros estamos muy presionados, muy estresados, respondemos con violencia. Entonces, por eso es importantísimo las elecciones cuando hablamos a nivel político. Cuando hablamos a nivel de matrimonio, de sociedades, bueno, es el hablar, el entender, el negociar. Cuando nosotros negociamos, negociar no es yo me limito y tú te limitas. Negociar es llegar a acuerdos. Bueno, si tenemos un televisor y queremos ver televisión, 2 personas o 3 personas, bueno, nosotros negociamos. Bueno, tú ves tantos días, yo lo veo tantos días y nos mantenemos los 3. Pero si yo voy a ver televisión toda la semana y a mí me toca en las mañanas y a ti te toca en las madrugadas, la cosa no es muy sana, que digamos. Entonces estamos hablando que si el gobierno traiciona esa confianza, el pueblo puede y debe recuperar ese poder. Entonces, si el consentimiento es tan fundamental, ¿no debería la escuela ser el primer lugar donde lo practicamos? Sin duda, como profesores sabemos que la escuela es el primer laboratorio social. Empecemos por lo básico, el cuerpo. ¿Recuerdas cuando se obligaba a los niños a dar besos o abrazos para ser educados? Claro, esos son ejemplos cotidianos de cómo se viola el consentimiento desde la infancia, y en cambio se debería preguntar al niño: ¿quiere dar un abrazo a esa persona? Y validar completamente el que diga no, gracias. Sí, pero el consentimiento en educación incluso va mucho más allá de lo físico. En educación especial, por ejemplo, existe toda una regulación. Establece que el consentimiento de los padres es un derecho fundamental. ¿Y en qué se traduce eso entonces? Bueno, en situaciones muy concretas en la escuela especial y en el programa de integración escolar, no podemos evaluar a un estudiante por primera vez para determinar sus necesidades educativas sin el consentimiento informado por escrito de los padres. Al final, mi querida Yami, el consentimiento se debe ejercer día a día, se debe ejercitar día a día, se debe entrenar día a día, en lo personal, en lo político y en lo educativo. Así es, querido Noel. No es una barrera para la espontaneidad,
sino la base para las relaciones donde todas las partes se sientan seguras, respetadas y libres de ser ellas mismas. Muchas gracias por escucharnos y recuerden que un sí claro es un sí feliz.